Esta es la segunda parte del video Dios manifestado en tres. Hablaré un poquito acerca de todas las menciones que hice en el video anterior de sentarse a la derecha de Dios, quién es el que se sentaría a la derecha de Dios y dónde estaba escrito eso. Y ya daré los comentarios adicionales que mencioné cuando terminó el video anterior. En el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, o sea, Jehová Dios hablándole a alguien al que el salmista le está diciendo Señor. Y le dice Dios a este personaje, al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el 5, versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Es lo que dice el Salmo 10. ¿A quién se está refiriendo? No sabemos, ¿no? Pero en Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20, Jesús le hace una pregunta a los fariseos, a los religiosos, a los maestros de la ley, a los que en teoría saben todo o interpretan todo acerca de la ley. Les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan acerca de este personaje del cual se hablaba en el Salmo 110? No especifica aquí que están hablando del Salmo 110. Se da por entendido porque dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Ok, aquí están diciendo que el salmista, el que escribió el Salmo 110, es el rey David. Entonces, ¿por qué se creía eso? Porque el Mesías, el que reinaría en un reino eterno, el Mesías profetizado, ¿sí? Debería ser descendiente del rey David, como lo expliqué en el video del renuevo y la genealogía de Cristo, ¿sí? Entonces, si el rey debería ser descendiente del rey David, ¿de quién es hijo ese rey? Pues del rey David, le dijeron, es obvio, ¿no? La respuesta obvia que le dieron los maestros de la ley, digámoslo así. Entonces dijo Jesús, pues como David, como si este personaje, el Señor, es hijo de David, el salmista, que en este caso es el rey David, le llama Señor, porque dice Dios, Jehová, le dijo a mi Señor. Sí, dijo el Señor a mi Señor, dice la traducción en Mateo. El Señor, el primer Señor, ya vimos que en el Salmo es Jehová, y el segundo Señor es el Señor. No sabemos, o aparentemente no sabemos quién es. Interpretan que es el Mesías, ¿sí? Pero ¿por qué si el Mesías desciende de David, David le llama Señor? Siéntate a mi diestra, a mi derecha, mas hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y les pregunta Jesús después de citarles el Salmo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni usó alguno a preguntarle más después de eso. Dice, en otra versión, en Marcos, dice, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? ¿Por qué dicen eso? Dice, el mismo David le dijo por el Espíritu Santo, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo David escribió, el Señor, dijo el Señor a mi Señor. Este Mesías que había de venir, ciertamente debía ser descendiente del rey David, pero es alguien más grande que el rey David. No es un hijo al cual el papá se está subordinando a él. Es un hijo que es mayor que el padre carnal, por así decirlo. El papá carnal, el antepasado carnal del descendiente del Mesías, el rey que había de venir, ¿sí? Este Mesías es anterior a su antepasado carnal, ¿sí? Él es más grande que él. Por eso el rey David, sabiendo esto y teniendo conocimiento de esto, le llama Señor, ¿sí? Ok, aquí en Hebreos 1 nos da un poquito más la aclaración. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, este personaje no es un ángel, no es un ser sobrenatural, es un ángel mensajero, porque él es el mensajero prometido al que deberíamos de escuchar y obedecer, el que estaba profetizado, como lo expliqué también en el otro video del ángel de Jehová. Pero en este caso, refiriéndose a cuál de los ángeles, seres sobrenaturales, hijos de Dios, ¿sí?, le llamó Dios y le dijo, siéntate a mi diestra. A ninguno, ¿sí? Hebreos 2, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque lo hiciste hombre.
poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, bajo sus pies. Le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora vemos al que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, confirmado, coronado de gloria y de honra a causa de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Un poquito de referencia al video anterior. ¿Quién creó todas las cosas? La palabra de Dios, el Hijo de Dios. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Cristo es el autor de nuestra salvación. Dios nos salvó por medio de Cristo. Entonces, este es un poquito de entrada de banda al sentarse a la diestra de Dios. Ok, aquí en Isaías 6.1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí teníamos en el pasaje de Salmo 110, Jehová le dijo a mi Señor, el cual fue traducido en los evangelios como el Señor le dijo a mi Señor. Entonces, puede ser alguno de estos dos señores, ¿cuál se está refiriendo? Ahorita lo vamos a ver. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Nuevamente, 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santo, Padre, Santo, Hijo, Santo, Espíritu Santo. Puedo interpretarlo como eso. Curioso que sean 3 veces que los serafines decían, Santo, Santo, Santo. No santo una vez y listo, sino Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, en este caso ya sabemos que el Señor, el que estaba en el trono, es Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero si viste el video del ángel de Jehová, notaremos o pudiéramos haber interpretado que el ángel de Jehová es el que se conocía como Jehová de los ejércitos. Pero bueno, igual y no entendiste de esa forma la interpretación que yo le estoy dando. Puede ser que está equivocada, da igual, el que está en el trono es Jehová. Ok, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El haber visto a Dios cara a cara, dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Nuevamente, puede ser nosotros, Jehová, 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 ¿sí? Los 3 personas que hacen la pluralidad de Dios, o simplemente Dios sentado entre los serafines, entre todos estos seres sobrenaturales, y diciendo, yo no los enviaré a ellos, ¿sí? ¿Quién irá por nosotros? Y al final es Dios quien envía, ¿no? Entonces respondí, heme aquí, envíame, aquí ya es singular, no envíenme, envíame a mí. Entonces, aquí estamos viendo un personaje que es Jehová de los ejércitos en un trono, ¿sí? Y él es Dios. Entonces, Apocalipsis 4 tiene una escena muy similar. Dice, el instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿sí? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ojo con estas 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Dice, y los 4 seres vivientes, lo que Isaías menciona como serafines, aquí Juan nos está diciendo, 4 seres vivientes, yo no sé qué son, pero son 4 seres vivientes. Cada uno tenía 6 alas, la misma descripción, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, eso no lo dice Isaías. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Aquí no le dice Jehová de los ejércitos, dice el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Nuevamente 3, era, es y ha de venir. Dice, y dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos, por los siglos. Ahora, aquí es curioso que está diciendo, le dan gloria al del trono y al que vive. Este que está en el trono vive por los siglos de los siglos, o es otro personaje que es en el trono uno, y al que vive también le dan gloria, ¿sí? Yo interpreto ese mismo personaje, simplemente vamos a ver que sí va a haber otro personaje también. Dice, y los 24 ancianos, bueno, porque estaban alrededor de ahí, que no los ha mencionado, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Le dijeron, Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, ¿quién? Tú dices, pues es Dios, claro, Dios Padre, porque Él creó todas las cosas, ¿sí? Pero vimos también en el video anterior que todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, esa descripción encaja para los dos. Apocalipsis 1:4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel. Aquí ya queda claro. El que está en el trono, el que es, el que era y el a venir es Dios, Dios Padre. ¿Sí? Y aquí están diciendo, y de Jesucristo, paz de Dios, el que está en el trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Sí? Que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aquí, ¿quién nos lavó? Cristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y es aquí donde citamos el Salmo 110, no sé. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega. En hebreo sería el alef y la tab. En español, la A y la Z. Primera y el último, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí algunos lo interpretan como el que está hablando ahí, ¿sí? Es Jesucristo, ¿sí? Porque está diciendo aquí en el 7 que aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que vendrá con las nubes? ¿Sí? Jehová de los ejércitos, Cristo. Vendrá con la nube, con el ejército de Dios a pelear en el Armagedón. Esto no lo voy a citar aquí mucho, simplemente para que quede claro quién es. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron es Cristo, no hay otro. A Dios Padre no lo traspasaron, sino a Cristo, al cuerpo de Dios. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y en el 8 habla alguien. Inmediatamente es que están hablando de Cristo, habla alguien y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios, el Señor, el que es, el que era, al de venir, el Todopoderoso. O sea, el mismo título que le están dando al que ya habíamos dicho, que ya habíamos descrito, que era Dios Padre en el trono, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, Cristo hablando y refiriéndose a él, a sí mismo, o se estaba hablando de Cristo en el 7 y en el 8 de Dios Padre nuevamente, a Dios hablando. ¿Sí? Puedes interpretarlo de alguna de esas dos formas. Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? La misma descripción del primer pasaje de Apocalipsis que leí. ¿Sí? Los 7 candeleros de oro que estaban alrededor del trono de Dios. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, que le dice, no temas, yo soy el primero y el último, ¿sí? El que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vivo y estuvo muerto? Solamente Cristo. Cristo murió y resucitó. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Claro, es Cristo. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí vivo por los siglos, por los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Y en Apocalipsis 2, haciendo alusión nuevamente a estos 7 candeleros que están alrededor del trono de Dios, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que estaban en medio del trono de Dios, es Cristo. Entonces, ¿sí? Hay que analizar un poquito más estos versículos para identificar en qué momento está hablando de Dios Padre, en qué momento está hablando de Dios Hijo, pero como este no es el asunto de este tema, de este video, sino simplemente el que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de su trono, ¿sí? No entro mucho en hincapié en ello, pero bueno. Daniel 7 nos dice aquí, versículo 13, he aquí con las nubes del cielo venía, él tenía una visión, y con las nubes venía uno como hijo de hombre, ¿sí? Que vino hasta el anciano de días, aquí estamos hablando de Cristo, que vino hacia Dios, y le hicieron acercarse delante de él, de Dios, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran, y su reino no será destruido. ¿Sí? Aquí Daniel está viendo en una visión a Jesucristo cuando venga entre las nubes.
Dice Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo. Lucas 10 dice exactamente lo mismo. Mateo 20 dice, ordena que en tu reino, hablando la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan y su hermano, ¿sí? Le dice a Cristo, te pido de favor que ordenes que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, ¿sí? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿sí? ¿Qué hay después de la derecha y la izquierda del rey? Pues los lugares secundarios, digámoslo así. Le estaba pidiendo a Jesucristo un lugar preferencial en su reino, ¿sí? Dice así, el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes fue preparado por mi Padre. En Marcos dice exactamente lo mismo, pero no dice que preparado por su Padre, simplemente dice que está preparado. Ahora en Mateo 24, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exactamente lo mismo. Marcos 13, lo mismo. Lucas 17 dice, como relámpago que en el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí no dice que vendrán las nubes en el 17, pero en el capítulo 21 sí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con una nube, con poder y gran gloria. Juan 3 dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Es uno de sus títulos. Ahora, aquí entramos en unos temas interesantes con respecto a cuando están interrogando los fariseos, los sacerdotes, ¿sí? Nuevamente como los maestros de la ley, acerca de Cristo, para condenarlo a muerte o no. Y le dicen, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Rey que había de venir, el Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí podemos preguntarnos, ellos pensaban, así como en la pregunta anterior, ¿de quién es hijo el Mesías, el que ha de venir? De David, tiene que ser descendiente de David. Sí, ellos estaban conscientes de que este Mesías que había de venir es Dios mismo o no. Vamos a ver aquí. Dice, Jesús le dijo, sí, le dicen, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el Hijo de Dios, el cual ser Hijo de Dios es Dios? ¿Sí? Le dice, tú lo has dicho, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Aquí no lo puse, pero en los versículos anteriores habían mandado traer como que testigos, ¿sí? Que testificaran contra Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí cuando Jesús hace esa respuesta y dice, tú lo has dicho, o sea, yo no lo estoy diciendo, tú lo has dicho, pero me verás a la diestra del poder de Dios, viniendo entre las nubes, ¿sí? Aquí el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dice, has blasfemado. En el momento que está diciendo, has blasfemado, ¿sí? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. O sea, él se está haciendo Dios. Él está diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Entonces, por eso le dice, ¡pum! La blasfemia se pagaba con la muerte. Entonces, el momento que él está diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Ahí ya blasfemó, a él es digno de muerte. Ya no necesitamos testigos. Ya con esto que acaba de decirnos, es una blasfemia, porque nosotros no creemos que lo sea, pero él lo está diciendo. Entonces, es digno de muerte, ¿sí? Entonces, es muy curioso aquí, como da a entender que efectivamente el sumo sacerdote sí sabía o sí entendía que el Mesías que había de venir era Dios. ¿Sí? En el momento que él dice, yo soy ese, ¿sí? Yo vendré entre las nubes, ellos sabían que el que habría de venir entre las nubes era Dios mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, pero ese Hijo de Dios es Dios mismo, ¿sí? Ellos lo sabían. Entonces en ese momento le dicen, has blasfemado, es reo de muerte. Ahora, un dato curioso también con respecto a que este sumo sacerdote se rasga las vestiduras, como un pequeño paréntesis. Ok, en la ley en Levítico tenemos lo siguiente. Levítico 10:6, no descubrirás vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. O sea, no rasgarás tus vestidos en señal de duelo. Era una ordenanza para los sacerdotes, ¿sí? O sea, ellos no debían hacer eso. Y el sumo sacerdote, cuando Cristo dice que Él es el Hijo de Dios y vendría sobre las nubes,
él rasga sus vestidos como que haciendo hincapié de que, ¿cómo te atreves, no? Sí, pero en ese momento él está rompiendo la ley de la cual él es sumo sacerdote. Entonces, esto lo descalifica a él para ser sumo sacerdote. Él solito se está autodescalificando por la razón que haya sido. Él lo hace y al hacerlo está rompiendo la ley que él mismo debe de guardar. Ahora, ¿qué se decía con respecto o qué se dijo con respecto a Cristo? Había una profecía en Salmo 22:16 que dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, eso es claro. Contar puedo todos mis huesos, lo hice hincapié en esto en un comentario paréntesis del video anterior. Y dice: ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, salva de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Sí? Lo importante aquí es eso, que sobre su ropa echaron suertes. Y en los evangelios tenemos cuando Mateo 27:35 dice: repartieron entre sí sus vestidos echándoles suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, para que se cumpliese ese salmo, los romanos vinieron y repartieron, no porque los romanos quisieran que las profecías se cumplieran, ellos ni siquiera sabían que eso estaba escrito, pero ellos fueron partícipes, ¿sí? Al repartir, echar suerte sobre la ropa de Jesús, cumplieron esa profecía. En otras palabras, ¿sí? Sobre la ropa del sacerdote, la ropa del sacerdote fue rasgada por él mismo, rompiendo la ley. Pero la ropa de Cristo en Juan nos da un detalle todavía un poquito más claro, que dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y dijeron entre sí: no la apartamos. ¿Sí? La otra la repartimos entre los 4, pero esta no, porque es solo una pieza. Si no, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura. Sí, nuevamente, o sea, así se cumplió la escritura. No es que los romanos quisieran cumplirla, sino que de esta forma, ¿sí? Como Juan nos está describiendo un poquito más amplia, se cumplió la escritura del Salmo, que estaba hablando de que repartirían suertes o echarían suertes sobre su ropa. ¿Sí? En Abdías hay un pequeño versículo que pudiera también estarse refiriendo a esto. Claro, tiene un cumplimiento en la antigüedad de lo que realmente se está hablando, pero pudiera tener una relación profética en el sentido que dice: llevaban extraños cautivos su ejército. Extraños llevaban cautivos el ejército de los israelitas. ¿Sí? Y extraños entraban por sus puertas, por las puertas de Jerusalén, y echaban suertes sobre Jerusalén. ¿Sí? Sobre Jerusalén, nuevamente, echaban suertes. ¿Quiénes? Extraños, los extranjeros, los que sobre Jesús, extranjeros, echaron suertes sobre sus vestidos. En la antigüedad, un momento en que los extranjeros, el ejército enemigo, estaba echando suertes sobre Jerusalén. Jerusalén es ciudad de paz. Cristo es el príncipe de paz. Curiosidad, coincidencia. Y como menciona en Hebreos 8:1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Sí? En el momento que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, queda inhabilitado para ser sumo sacerdote. Y en el mismo instante, o próximamente, cuando crucifican a Jesucristo, el mismo día, ¿sí? En ese mismo instante se estaba echando suerte sobre la ropa del que ahora es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, Rey y sumo sacerdote, ¿sí? Cristo. Entonces es un dato curioso. Y continuando tenemos en Mateo 28, 17 y 18, dice: cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Hechos 2:25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, aquí estamos en Hechos 2, haciendo alusión a un salmo que es el Salmo 16. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, dice el salmista.
¿sí? Que en este caso es el rey David nuevamente. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Pero dice aquí en Hechos, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, Jehová, mi Señor. No seré conmovido porque Él está conmigo, dice. Hechos 7, es la escena donde matan a Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos 8, 3, 1 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos juzgará? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros ante el Padre? También Cristo. Entonces nosotros no podemos rechazar a nuestro abogado y pensar que podemos ganar el caso, ¿no? Entonces, 1 Corintios 15, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Dios debajo de los pies de Cristo. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Obviamente todo sujetó Dios debajo de los pies de Cristo, excepto Dios mismo. ¿Sí? Luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, también el Hijo mismo se sujetará o se sujetó para que Dios sea todo en todos. O sea, nuevamente, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios sujeta todas las cosas al poder y reinado de Cristo, y cuando todo esté bajo sus pies, Cristo se sujetará al Padre para que el Dios sea todo en todos. Nosotros seamos en Él, Él en nosotros. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ojo con el nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Filipenses 2:5, Cristo Jesús, siendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ojo con el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente aquí está diciendo, Jesucristo es el Señor, el que se hablaba. El Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 2. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estáis completos en Él, que es la cabeza de toda potestad y principado. Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que hace mucho hincapié Apocalipsis. Los moradores de la tierra se quedan en este mundo durante el Apocalipsis. Los moradores del cielo se deben de ir. Entonces, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros tenemos vida en Cristo y sin Cristo no hay vida. La que tenemos aquí es una vida pasajera que va a terminar eventualmente. La vida que se refiere aquí es una vida eterna en Cristo, en Dios. Dice Hebreos 1, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios dio todo a su Hijo, por el cual se hizo todo el universo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 12. Jesús, el autor y consumador de la fe, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades, potestades, ¿sí? Todo imperio, reino,
nación, etc., sujeto a Cristo. La gloria de Jehová llenó la casa, dice Ezequiel, y oí a uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Haciendo un poquito hincapié al versículo donde decía, ¿cómo se llama? Está vituperado, siendo vituperado, o siendo, digámoslo así, ensuciado este templo en el cual es invocado mi santo nombre. Sí, también yo lo veo, dice Jehová, ¿sí? Entonces aquí está hablando el hijo, un varón, ¿sí? Que da a entender que es Cristo, ¿sí? Y dice, aquí estará mi trono, aquí posaré la planta de los pies, y nunca más se profanará la casa de Israel mi santo nombre, ¿sí? Mi nombre, ¿quién está hablando? Si es Cristo, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? El nombre de Jehová, en el cual, digámoslo así, se invocaba ese nombre ¿cómo se llama? En el templo de Jerusalén, ¿sí? Dejarán de profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos de muertos de sus reyes en lugares altos. Ahora, ojo con esto y graben esto de profanar con sus fornicaciones, sus muertos y sus lugares altos, porque el siguiente comentario que haré va muy relacionado a esto. Juan 1:1 dice, en el principio, nuevamente nos transporta a Génesis, Bereshit, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es el versículo con el cual yo abrí el video anterior. Y sin embargo lo vuelvo a citar aquí porque Nehemiah Gordon, que es el que acompaña en muchos programas a Michael Rood, que supuestamente es un erudito de las lenguas y todo eso, hace mención que en una traducción en hebreo, a pesar de que este es Juan, ¿sí? Hace mención de que hay un Juan en hebreo, y en el Juan en hebreo dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba no solo con Dios, sino a la derecha de Dios. Entonces eso cuadraría completamente con todos estos versículos en los que se habla de el Hijo estará sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces, él heredará el trono, será sentado a la derecha de Dios, y de quien está hablando Juan 1:1 es precisamente del Hijo. Entonces, el verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, será sentado a la derecha de Dios como él estaba sentado desde el principio a su derecha, ¿no? Entonces, aquí en Juan 17:5 dice, glorifícame tú al lado tuyo. Es con ese versículo cierro este pequeño comentario acerca de a la diestra, a la diestra, a la diestra. Y ahora sí pasamos a otro tema pequeño acerca de la pluralidad de Dios, pero es como que una razón por la cual Dios debería ser Cristo o Cristo debería ser Dios. Ok, como que nos conviene hasta cierto punto que Cristo sea Dios, o en este caso a los judíos les conviene que Cristo sea Dios, ¿sí? Haré un poquito una introducción con respecto a versículos del Antiguo Testamento donde Dios el Padre, donde el Padre tiene una relación con Israel no solo como su pueblo, su hijo, ¿sí? Su nación elegida, sino, por parte del pacto que hizo con Abraham y con sus hijos, sino también como una relación de marido-esposo, una relación de yo te soy fiel, tú me eres fiel. Entonces, aquí tenemos en Jeremías 3:8 cómo las naciones ya habían sido divididas. Estaba la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén, y la de Israel, cuya capital era Samaria, ¿sí? Eran dos pueblos, naciones hermanas, pero divididas, y en la cual Judá, Jerusalén, había permanecido un poquito más fiel dentro de lo que cabe hacia Dios, en cierto punto, de que habían reyes que volvían a Dios, luego venía su hijo y apartaba el pueblo de Dios y así, o sea, en cambio en la otra ni siquiera volvía a alguien que dijeras, mira, como que medio quiere buscar a Dios, de plano estaban apartados de él. Y además, pues realmente los que reinaban en Judá eran los descendientes del rey David, y por el pacto que estaba hecho con el rey David, pues realmente era como que la nación que tenía un poquito más de consideraciones Dios con ella. Pero aquí Dios le está haciendo una queja acerca de su comportamiento en esos tiempos. Jeremías 3:8 dice, ella vio Jerusalén
Judá, la nación de Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también ella fue y fornicó y adulteró con la piedra y el leño. Entonces, aquí deja un poquito más claro cuál es la queja de Dios, ¿sí? Ellos vieron que Israel se había portado yendo en pos de dioses ajenos, dioses paganos, dioses de los países vecinos, ¿sí? Baal y otros dioses que se nombran ahí, sin mencionar sus nombres. El caso es, que aquí le llama a Dios a esa traición como adulterio y fueron y fornicaron con la leña y la piedra. No quiere decir que tuvieron relaciones con una imagen de piedra o con una imagen de madera, sino que se postraron ante ellos, adoraron, ofrecieron sacrificios y muchas veces sacrificios humanos hacia esos dioses falsos y con esto están adulterando, están violando la relación marital que tienen con Dios. Ellos fornican con la piedra y con el leño, con el madero, ¿sí? Adorando a otros dioses, ellos están adulterando, no me están siendo fieles a mí. Y asimismo habla de una carta de repudio. Vamos a leer en Deuteronomio 24, 1 en adelante. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare y por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este otro último y le escribiere carta de divorcio y le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el póster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ok? Si quedó claro, es el hombre que la repudió, que le dio carta de divorcio, la primera ocasión, después de que alguien más ya la tomó, él ya no puede regresar con ella. Si se divorcia, se va, no la toma nadie más y luego se arrepiente y regresa, era posible regresar con ella. Pero si ella ya se había unido con alguien más, ya no era posible, ¿sí? Ya quedaba mancillada la tierra, dicen otros versículos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que esa es la carta de repudio a la cual se hace referencia. A Jesús mismo le hacen preguntas con respecto a este tema. Tenemos aquí un pasaje en Mateo 5:31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso dice Jesús, haciendo hincapié en esa ley. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, está diciendo que si lo que más o menos ya hice hincapié. Si alguien toma a esa mujer, comete adulterio. La única razón por la cual te pudieras divorciar de tu mujer es ¿cómo se llama? Porque esta mujer fornicó con alguien más, o sea, cometió adulterio, te traicionó y al traicionarte y abandonarte a ti, ella ya quedó mancillada, ya no es tuya, ¿sí? Entonces, ahí le puedes dar carta de divorcio. No te está diciendo no la puedes perdonar nunca. Dice, la puedes perdonar si tú quieres, ¿sí? La puedes hasta cierto punto volver a tomar, pero ya es decisión tuya. Pero la ley te permite, ¿sí? Repudiarla, decir ya no quiero estar con ella, me traicionó, entonces le entregas carta de divorcio, ¿sí? Entonces por eso dice salvo en caso de fornicación. Es el único caso. Ok, Mateo 19:3 dice, entonces vinieron los fariseos tentándole diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos le están preguntando, ¿es lícito por cualquier causa o qué causa nos puedes dar tú? ¿O qué razón nos darías tú como válida para repudiar a nuestra mujer? No le están preguntando, ¿podemos hacerlo? Porque ellos ya saben que en la ley está escrito que puede, ¿sí? Mas, sin embargo, ellos están preguntando la razón, no el puedo o no, sino por qué motivo podría. Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron,
¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué si tú estás diciendo, tú Jesús estás diciendo, ya no son dos, ahora son uno solo, no se deben de divorciar? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Moisés? Explícanos por qué razón Moisés nos mandó o nos autorizó una carta de divorcio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, para el principio no fue así. ¿Sí? Cuando los creó Dios, el texto que está citando Cristo, que es una sola carne, sino que dejará el hombre la casa de su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es el Génesis. Está citando Génesis, está citando el principio, Bereshit. Entonces, cuando le dice en el principio no era así, en Bereshit, en Génesis, no era así, no era la intención que ustedes se divorciaran. ¿Sí? Pero por la dureza de su corazón, Moisés os permitió, se los permitió, se los autorizó, pero no era así la voluntad de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, nuevamente, salvo causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Si yo me junto con una mujer, ¿sí? La repudio, ella va y se junta con otro, ella está adulterando, y la persona con la cual se une está adulterando también. Marcos 10 cita exactamente lo mismo con otras palabras. Ahora, seguiré con los versículos del Antiguo Testamento, ya que sabemos más o menos un poquito acerca del divorcio y si está autorizado o de qué forma y qué dice Cristo al respecto. ¿Sí? Vamos a citar nuevamente versículos del Antiguo Testamento donde Dios hace hincapié en que su relación con Israel es una relación de matrimonio. Y vamos a finalizar con un versículo que nos va a dejar claro por qué vamos a esto. En Ezequiel 16:30 en adelante nos da otro ejemplo de cuán inconstante es su corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos. ¿Sí? Acuérdense que en un pasajes anteriores les dije, acuérdense de eso de lugares altos. Dice, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo los altares en todas sus plazas. No fuiste semejante a una ramera en que menospreciaste la paga, sino como una mujer adúltera, ¿sí? Que en lugar de su marido recibe a ajenos. Y ha sucedido contigo lo contrario de las demás mujeres. Ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Ha sido diferente, pero ha sido peor, ¿sí? O sea, no solo me traicionaste, sino que nadie te llamó a eso, sino que tú fuiste, te entregaste sola. Y no solo a eso, sino que tú estás dando la paga en vez de recibirla. O sea, eres peor que una ramera. Dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. En Ezequiel 23:4 dice, así se llamaban la mayor, y le da un nombre a Israel y a Judá, pero un nombre ficticio, por así decirlo, Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser más y dieron a luz hijas e hijos y se llamaron Samaria y Jerusalén. ¿Sí? Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, aún siendo mía, cometió fornicación y se enamoró de sus amantes los asirios y se prostituyó con ellos, o sea, adoró los dioses de los asirios y no dejó sus fornicaciones de Egipto, o sea, no dejó a los dioses de Egipto tampoco, ¿sí? Aquí en Ezequiel 23 hace otra nota, dice, hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces. Mi alma se hastió de ella, como se había yo hastiado mi alma de su hermana. Las dos me traicionaron, Israel y Judá. Ezequiel 23 dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, o sea, han adorado a dioses paganos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, para su Dios, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aquí está haciendo hincapié en algo muy, muy, muy grave, que era que hacían adoración a un dios Baal, al cual pasaban al fuego sus propios hijos, es literal, realmente quemaban a sus hijos, o sea, los hijos que habían dado a luz para Dios, Jehová, ¿sí? Ellos en adoración a este Dios pagano, ¿sí? Pasaban y quemaban a sus propios hijos al fuego. Y habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí así hicieron en medio de mi casa. O sea, entraban después de cometer esas abominaciones, todavía se atrevían a venir a mi casa, ¿sí? Ese mismo día. O sea, ni siquiera dijeran, oye, bueno, hoy adoramos a este Dios y estuvo mal y lo que sea. Todavía mejor vamos a hacer como que
como que sí somos buenos y vámonos a adorar en la casa de Dios, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces esas eran las cosas que Dios les reclamaba. Ezequiel 23:45, hombres justos os las juzgarán por la ley de las adúlteras, porque son adúlteras. Oseas 2 dice, decid a vuestras hermanas, a mí y a vuestra hermana Ruhama. Nuevamente da otros nombres, ¿sí? Ficticios, refiriéndose a los mismos, Israel y a Judá. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte sus fornicaciones de su rostro y adulterios de entre sus pecados. Oseas 2 sigue aquí, en el 7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, e iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Dios hablando y diciendo, ella se dará cuenta en algún momento que yo era quien la mantenía, le daba todo, ¿sí? Le daba el trigo, le daba el vino, ¿sí? Le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal, ¿sí? O sea, yo la trataba bien, yo le daba todo, yo la surtía, yo la protegía, y todo esto que yo se lo daba, ella iba, me traicionaba y se lo daba a Baal, ¿sí? Pero un día llegará en que ella misma piensa, recapacite y diga, me volveré con mi primer marido, porque con él me iba bien, con este no, ¿sí? Entonces, Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Ahora sí te perdonaré y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y la sembraré para mí en tierra eterna, y tendré misericordia del Lo Ruhama, y le diré a Loami, tú eres mi pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí? O sea, te perdonaré, volverás a mí, y te restableceré, y tú reconocerás ahora que yo soy tu Dios. Dice, en Oseas 3:1 dice, ve, ama a una mujer, le dice Dios a Oseas, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para como los hijos de Israel. O sea, aquí está poniendo un ejemplo claro, ¿sí? Ama a una mujer adúltera, así como yo los amo a ellos, adúlteros, los cuales miran dioses ajenos. Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Sí? Ok. Aquí en Jeremías 51 hay un pasaje que estoy dejando hasta el final, por lo siguiente, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿A qué se refiere Jeremías, o lo que dice Dios en Jeremías, con que Israel no ha enviudado? O sea, la forma en la cual ellas podían quedar libres de la ley del adulterio, ¿sí? O sea, libres de ser culpables de adulterio, es que el esposo muera. En Romanos 7, 2 y 3 lo aclara, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, hasta que la muerte lo separe, ¿sí? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Entonces, si quedó claro esta interpretación, si quedó claro la idea, ¿sí? Dios en el Antiguo Testamento está diciendo que Israel y Judá, que en el día de hoy en el presente, en Israel que conocemos hoy, ya los dos pueblos volvieron a ser uno, como también estaba predicho, pero no entraré en detalles. ¿Sí? Este pueblo Israel que conocemos hoy en día es el pueblo de Judá y de Israel que se habían separado, y las dos habían adulterado siguiendo a dioses ajenos, por lo cual fueron esparcidos por todo el mundo. Y hoy en día ya regresaron. ¿Sí? Este mismo pueblo Israel debía de ser perdonado por Dios y debía de regresar a Dios como marido y mujer, ¿sí? Ahora, sin embargo, Dios no quebranta sus propias reglas. Entonces, ¿qué debía de pasar para que Dios pudiera volver a tomar a esta mujer que ya había ido y fornicado y adulterado con otros dioses? ¿Sí? ¿Qué debía de pasar? El marido debía de morir, perdón, para que la mujer quedara libre de la ley. Ella cometió adulterio, ¿sí? Ella había traicionado a su esposo, ¿sí? Entonces, una de dos, o muere la mujer, ¿sí? Lo cual no la libró de su pecado, sino ella muere como pecadora, o muere el marido, ¿sí? Cristo tiene que ser Dios, y Dios tiene que morir
para que la esposa Israel quedara libre de pecado. Mientras el marido vive, ella está bajo la ley del adulterio porque ha traicionado a su marido y su Señor, su Dios. ¿Sí? En el momento que Cristo, siendo Dios, viene y muere, nos salva a todos, ¿sí? Cubre nuestros pecados y toda la interpretación, pero en esta interpretación en específico está cumpliendo otra cosa. Está cumpliendo el hecho de que Dios murió y al morir Dios ha redimido, como dice el Salmo 7, como dice el Salmo 7, 7, 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo, y ojo, nuevamente, con el brazo, extensión, descendencia, linaje, hijo, con tu hijo, redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. ¿Sí? Ahora, aquí está hablando, el contexto es, están sacando de Egipto al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, el brazo de Dios sacó con su poder al pueblo de Egipto, pero bajo esta interpretación también encaja en el hecho de que su hijo redimió. ¿Qué es redimir? Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, ¿sí? En este caso, ser juzgado de adúltero, ¿sí? Conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. El pago que Cristo o que Dios pagó fue su propia vida. Cristo, repito, tiene que ser Dios para que esto se cumpla. Si Cristo no es Dios, y si tú eres judío y estás viendo esto, si Cristo no es Dios, tu pueblo ha sido juzgado como adúltero y está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, ¿sí? Bajo tu ley, bajo tus conocimientos, bajo la palabra de Dios que fue dada al pueblo de Israel, ha sido juzgado o ha sido decretado adúltero, fornicario, traicionero, ¿sí? Pero si Cristo vino y Cristo es Dios y Cristo murió, ustedes, los judíos, los israelitas, están desobligados o han sido redimidos de esa ley. Entonces eso es lo interesante aquí con respecto a todos estos versículos que hablan de adulterio, ¿sí? Cómo Dios ha redimido a su pueblo muriendo por ellos, haciéndolos, apartándolos del juicio de esa ley. Ahora, para cerrar el tema de la pluralidad de Dios, que ya vimos que si Dios no puede morir, pero mandó a su Hijo, el cual es Dios mismo, otro personaje que es Dios, ¿sí? No diferente Dios, sino el mismo, su palabra, su Hijo, ¿sí? Ahora, los pequeños bonos de los que hablaba también en el video anterior son los siguientes. En Génesis 1.1 se habla de Bereshit bara Elohim, ¿sí? En el principio Dios creó, ¿sí? La palabra bara, que es crear, únicamente aplica para Dios. Dios es el único que bara, es el único que crea. Nosotros creamos cosas, construimos cosas, pero la palabra que utilizan los hebreos para hacer hincapié a construir es diferente a bara. Bara es crear de la nada. Bara es, no existía, ahora existe. Dios es el único que bara. Y ¿cómo se llama? En un video que vi muy interesante, no me acuerdo cómo se llama la página, pero igual se los pongo para acá, habla acerca de esto precisamente, y habla acerca de que en el hebreo antiguo, nuevamente tomando referencia al hebreo antiguo, la palabra bara hace referencia a hijo de Dios. O sea, simplemente la palabra bara hecha, digámoslo así, simbólica, así como en el hebreo antiguo, cada letra tiene un significado como sustantivo, ¿sí? La palabra bara, las letras que componen la palabra bara son hijo y Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios bara, el Hijo de Dios creó, y crear es una palabra que solo Dios hace, y crear significa hijo de Dios. Entonces cuadra completamente como la simple palabra bara, ¿sí? Es hijo de Dios, leída de otra forma, por así decirlo. Entonces, ¿quién bara? El Hijo de Dios. ¿Qué es bara? El Hijo de Dios.
¿sí? Entonces es muy, muy, muy interesante también ese pequeño bonus que les pongo aquí. Y Bereshit, precisamente el principio, empieza con la palabra bara, Bereshit, ¿sí? Entonces ahí les pongo una imagen donde viene un poquito más claro. Bereshit bara Elohim. Bereshit, principio, creación. Bara, creó. Elohim, Dios. En el principio creó Dios. O dioses, como habíamos especificado que Elohim es una palabra en plural. Ahora, último bonus y acabamos, es que la letra Aleph, la A para nosotros, la alfa en griego, ¿sí? Es la letra 1, equivale a 1, equivale a, en el simbólico, en el hebreo antiguo, digámoslo así, sería una cabeza de buey, ¿sí? Que representa fortaleza, poder, representa a Dios, ¿sí? El primero, ¿sí? El líder, el que va a la cabeza, ¿sí? La cabeza. Entonces, la letra Aleph se compone, es como dijéramos en español, la letra B se compone de B y E. La letra L, la letra E, L y E, ¿sí? O sea, si nosotros queremos escribir el nombre de esa letra, hay que descomponerla en más letras. Entonces, la letra Aleph se descompone en la letra Aleph, la letra Lamed y la letra P, ¿sí? Si agarramos los valores numéricos de la A, que es la letra 1, Lamed, que es la letra 30, que equivale a 30, y la letra P, que equivale a 80, la suma da 111. Nuevamente, pluralidad 1, 1, 1, ¿sí? 3 veces 1, 3 veces la Aleph, 3 veces el líder, 3 veces Dios. Eso es muy interesante también, lo dejo como un comentario aparte. Habrá quienes digan, no, pero eso de los números y todo eso, ¿sí? Este personaje o esta persona que tiene en su canal un video donde explica esto, hace un video como de hora y media simplemente hablando de las veces en las cuales la suma de los versículos y la suma de las palabras que dan en los versículos da 137 o 37 o 73. Entonces siempre se está repitiendo en la Biblia 73, 37. Y si sumas este versículo te da 37. Y si sumas este otro, como no es el tema de este video y como la verdad está muy, muy, muy largo ese tema, no pretendo hacer un video sobre eso, pero como comentario recomiendo mucho ese video. Y el 111 a su vez es 3 veces 37. Entonces, si ves ese video en el cual esta persona está haciendo hincapié en que en muchos versículos a cada rato se está repitiendo el 37, el 73, 3773, etc, etc, etc. Es curioso como Aleph es 111, 3 veces 1, y a su vez es 3 por 37. Entonces es muy, muy, muy interesante cómo ese tipo de cosas se conjugan. Pero espero que a lo largo del video anterior y de este video haya quedado un poquito más claro el hecho de cómo entendemos o cómo se manifiesta la pluralidad de Dios en 3 personas, ¿sí? 3 personajes que son el mismo Dios. Espero les haya servido, les haya gustado. Bendiciones y saludos.